¿Qué tal, pensadores? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Dependiendo de dónde nos estén viendo. Que para los 30 gatos que somos, bueno, es irrelevante. El día de hoy vamos a hablar por qué ser bueno es un problema y qué tiene que ver esto un poco con la teoría del Guasón, ¿no? Anuncio que hay spoilers para aquellos que no hayan visto la última película que se estrenó, pero bueno, es un poco irrelevante en realidad. Luego de ver la última película del Joker, el Guasón o el Broma, como dicen que le están diciendo en España, me puse a conversar con una persona muy querida en realidad para mí y le explicaba, ¿no?, lo mal diseñado que está el personaje y cómo no es que le hacía justicia al real, ¿no?, al de DC, al universo de DC. Pero muy independientemente de cuál es mi opinión sobre la película o sobre el personaje, me quiero quedar con una frase que ella me dijo durante nuestra conversación y era: a mí me hace recordar cómo el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Esta frase, acuñada por el César Rousseau, me hizo acordar a un artículo que debo haber leído en realidad hace muchos años, no recuerdo el título, sé que era colombiano el artículo, si mal no recuerdo, pero ahí había una frase, ¿no?, en que decía: el hombre nace malo y la sociedad lo hace peor. Y es cierto que yo estoy un poco más a favor de esta segunda teoría, no la puedo catalogar como una verdad absoluta, ¿no? Y también es más o menos la idea que tenía el Guasón de la sociedad. Tienes, no lo que tú cruzas, un enfermo mental solitario con una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería. ¡La porquería tiene lo que obtienes! ¡Obtienes lo que putas mereces! Sin embargo, como nos explica Marco Aurelio de Negri en uno de sus programas del odio, o donde intenta explicar el odio, que les voy a dejar en la descripción, o por aquí tallados para que lo puedan ver, él decía, o él nos recordaba una teoría, que es la teoría del cerebro triuno, ¿no? Y ahí nos daríamos cuenta que el odio es más antiguo que el amor, el odio existe mucho antes que el amor. Y es por eso quizás que podemos afirmar que el hombre no nace bueno. Pero vayamos por partes. La idea de que tres cosas se unen para formar una sola en realidad no es propio de la neuropsicología, ¿no? También se puede ver en la religión, que es de donde se influye la mayoría de las ciencias o de los inicios de las ciencias, con la Santa Trinidad, ¿no? Dios, Padre y Espíritu Santo, Dios, Hijo y Espíritu Santo, que confluyen en una sola existencia y son tres entidades completamente diferentes. Lo mismo se vio más o menos con Aristóteles cuando él escribe su libro, ¿no?, de Ánima, en el 350 a.C., y él catalogaba, o él decía, que el alma tenía tres subdivisiones, es decir, dentro de nuestro cuerpo nosotros teníamos tres almas, ¿no? Un alma vegetal, que era el alma que se encarga de todos nuestros procesos metabólicos, ¿no?, lo que actualmente nosotros conocemos como nuestra energía mitocondrial, que representa 1/3 de toda la energía que consumimos diariamente. Y también hablaba de un alma límbica, un alma emocional, ¿no?, que era el alma que cuidaba o que contenía todas nuestras emociones. Y después hablaba del alma racional, y que esta alma racional era solo perteneciente a la especie humana o a los hombres, y que nos permitía acercarnos y conocer la verdad. Sigmund Freud, en 1923, diría que la psique humana está comprendida por tres pilares, ¿no? El ello, el yo y el superyo. El ello, que sería nuestro niño interno, que constantemente quiere satisfacer sus necesidades, como todo niño, que si quiere un dulce, busca y hace rabieta por el dulce. El yo, que sería la imagen que proyectamos hacia la sociedad. Y el superyo, que serían el bien, el mal, la ética, la moral y todo aquello que rige nuestra sociedad. Y el yo, que es lo que nosotros proyectamos, siempre estaría en constante conflicto entre el ello y el superyo para mostrarnos y para desarrollarnos como debemos ser en una sociedad. Y no es hasta 1973 que Paul MacLean recién nos habla del cerebro triuno. Y él clasificaba, o él decía, que dentro del cerebro había tres subcerebros que controlaban cada uno de estos procesos, pero que funcionaban como un solo cerebro, ¿no? Y él lo dividía como el cerebro reptiliano, que es el cerebro más primitivo de todos, lo dividía como el cerebro límbico, o el cerebro emocional, que corresponde al área límbica, y después lo dividía como el cerebro racional, o el neocórtex, ¿no? Como podrán observar aquí, en esta imagen, pueden ver cuál es el cerebro reptiliano
cuál es el cerebro límbico y cuál es el cerebro del neocórtex. El problema con esta representación gráfica es que nos hace pensar que el neocórtex es más grande que todos los otros cerebros, y ahí es donde viene el problema. El neocórtex en realidad tiene de 2 a 4 milímetros, y esos 2 o 4 milímetros, ok, pese a todas las circunvoluciones cerebrales que generan un área un poco mayor, pese a todo eso son 2 o 4 milímetros. Y esa distancia y ese espesor es lo que define al hombre, ¿no? Como ser racional. El cerebro reptiliano, que existe aproximadamente hace 500 millones de años, se encarga de funciones como la supervivencia, el respirar, el comer, ¿no? Es satisfacer el instinto más básico de cualquier animal. El cerebro límbico, por otro lado, se encarga de las emociones, ¿no? Se encarga de las emociones, se encarga de la reproducción, se encarga del placer. Y aquí es donde viene la primera observación importante. Aquí podemos ubicar al odio, porque como veremos más adelante, el odio es una emoción, pero es una emoción no racional, es una emoción completamente visceral. Entonces aquí es donde podemos ubicar al odio, entre el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Entonces estamos diciendo que el odio tiene al menos 200.000 años de antigüedad. Y el último cerebro, que es el racional, que es el neocórtex, y es solamente el 15% de nuestro volumen cerebral, es lo que utilizamos para tomar nuestras decisiones, es el que se encarga de los sentimientos. Y como ya vimos en el video del amor, les voy a dejar aquí arriba, el amor es un sentimiento, ¿no? El amor es un sentimiento. Pues vayan a ver ese video para que entiendan un poco de lo que estamos hablando respecto al amor. Pero podemos decir y podemos catalogar que el amor, que tiene un componente emocional, tiene que pasar por la razón para ser aceptado. Entonces, al pasar por la razón, decimos que es un sentimiento. Y al ser un sentimiento con un componente emocional, lo podemos ubicar entre el cerebro límbico y el cerebro racional. Es decir, que el amor existe aproximadamente hace unos 100.000 años, a diferencia del odio que existe hace unos 200 millones de años. Entonces, hasta este punto y hasta este momento ha quedado demostrado que el odio es más antiguo que el amor. Sin embargo, estoy completamente convencido que muchos de ustedes aún tienen la duda y creen que sus perros son capaces de amar, ¿no? Para esto vamos a tomar un ejemplo muy simple, Imaginemos que ustedes tienen una familia y son 6 hermanos, ¿no? 6 hermanos, su mamá es papá. Y justamente tienen una perrita en casa. Y esta perrita tiene 6 cachorros, también tiene 6 cachorros. Entonces un día todos se van a dormir, ¿no? La perrita con sus cachorros tiene un área de la casa y ustedes tienen otro espacio, ¿no? Entonces ustedes se retiran a dormir en sus habitaciones y la perrita va con sus crías, ¿no? Con sus cachorros. A mitad de la noche ustedes se despiertan producto del calor porque resulta que su casa se está incendiando. Entonces en la desesperación salen e intentan salir. Pero al salir, como son seres racionales, intentan ayudar a la perrita, pero se dan cuenta que el acceso hacia esa zona se encuentra completamente colapsado, ¿no? Se encuentra colapsado y no pueden acceder a ella. Entonces, como tienen miedo a morir, como odian la idea de morir, simplemente se retiran esperando lo mejor. Y salen y consiguen salir. Y al salir, se dan cuenta que la perrita también ha conseguido salir para su alivio, pero que solo tiene a 2 cachorros, ¿no? La perrita los ve a ustedes y se acerca con sus 2 cachorros, los trae de uno en uno, evidentemente. Y no hace ni el más mínimo intento por volver a ingresar en la casa. Sin embargo, su madre se da cuenta que uno de sus hermanos, Juan, se encuentra aún en la casa. Y en un ataque de histeria, y después de noquear a su esposo, ingresa nuevamente a su casa, donde la estructura colapsa y mueren tanto ella como Juan, como su hermano Juan. Eso, que es un acto completamente humano, es producto del amor, a través de un proceso racional supuestamente lógico. Pero es más visceral y es más emocional, ¿no? Pero es mi hijo, tengo que ir a salvar a mi hijo, ¿no? Bueno, dentro de un comportamiento natural, porque no todas las madres tienen por qué amar a sus hijos, ¿no? Eso ya lo hemos discutido en el video del amor, que estoy seguro que ya vieron. Entonces, ese es el componente del amor, mientras que la perrita solo con 2 crías ya estaba contenta y estaba tranquila y no intentó regresar a salvar a las otras 4 porque había salvado parte de su descendencia. Así haya salvado a la minoría, salvó a una descendencia. La madre, pese a tener 5 niños a salvo, uno deja de ser uno
deja de ser mayoría. A pesar de eso, ingresó nuevamente por él, ¿no? Y eso es lo que diferencia los sentimientos de las emociones. Entonces, ¿qué es el odio, no? Según la RAE, es la antipatía o aversión hacia algo o alguien cuyo mal se desea. Y como hemos visto, biológicamente, o sea, a nivel cerebral, el odio proviene de la ínsula y del putamen, que son una de las regiones más antiguas del cerebro. Pero curiosamente, en estas regiones, que son regiones emocionales, que son regiones del área límbica, también tiene inicio los estímulos que hablan del fenómeno del enamoramiento para el inicio del amor. Entonces, cuando hablamos o cuando existe la frase popular que del odio al amor hay un solo paso o un solo cambio de switch, no es muy desatinado o no es muy descabellado, justamente porque tienen los mismos núcleos emocionales o tienen las mismas bases emocionales. Y justamente porque comparten estas bases emocionales o estas bases biológicas, el amor y el odio tienen muchos componentes similares. También tienen categorización, tienen clases, hay tipos de odio, hay clases de odio y el odio también es categórico. Y es por eso que existen las relaciones tóxicas, que existe la pizza con piña, que existen los hipopótamos, el fútbol, la salsa, el ketchup, las Kim Kardashian, Paris Hilton y todas aquellas otras manifestaciones humanas. Y si lo vemos evolutivamente, también lo podemos explicar. También podemos explicar que el odio es más antiguo que el amor. Muchos piensan que la evolución es lineal, ¿no? Es decir, que existía el Neandertal y que después el Neandertal evolucionó a Homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso no es así. Bueno, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. Y eso no es así, ¿no? El Neandertal, el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens coexistieron. Bueno, incluso si viéramos un Neandertal el día de hoy, simplemente diríamos, vaya verga, qué feo. Pero otra cosa no diríamos. ¡La bruja! Ay, quería, no espantes, ese carajo. Pero sí, coexistieron. El Neandertal, que era un ser o un hombre primitivo completamente simple, tuvo su mala suerte de coexistir con el Homo sapiens. Y el Homo sapiens, que tenía un volumen cerebral mayor y que tenía mayor destreza para la manufactura de herramientas, al verse amenazado por el Neandertal en la competencia de recursos, decidió comenzar a cazarlo, hasta extinguirlo. Lo mismo pasaría con los negros discriminados por los blancos, Hitler con los judíos, los cristianos con los paganos, los musulmanes con la biblioteca de Alejandría, los romanos con los egipcios, griegos y mesopotámicos. Entonces estamos hablando de que a lo largo de la historia el ser humano que sobrevive no es el ser humano más culto, no es el más noble, no es el más inteligente, sino es el más agresivo, el que más odia, el que es capaz de matar para sobrevivir. Es por eso que al día de hoy pues somos capaces de percibir que en los pocos años de sociedad que tenemos nos hemos dado cuenta que la violencia cada vez aumenta más. Por todo esto, no podemos decir que el hombre nace bueno. No estamos siendo completamente justos, ¿no? El odio no es completamente malo. Y para que lo entiendan, como les había mencionado, les he dejado en la descripción las palabras de Marco Aurelio de Negri, donde intenta explicar el odio, porque también hay un odio creador, un odio que es generador, ¿no? Y muchos autores y muchos literatos dicen que si ellos no hubieran sido lo que son, si es que no hubieran odiado tanto. Así que les invito a que lo vean para que se hagan una idea de que no todo lo que tiene o no todo lo que es relacionado con el odio está mal. Eso es un mito social muy arraigado en nuestra naturaleza. Entonces, en conclusión, yo creo que el hombre no nace ni bueno ni malo, simplemente nace. Y a lo largo de su vida comienza a tomar una serie de decisiones que lo impulsan a ciertas acciones, que es lo que en realidad determinan su naturaleza. Y quizás al darnos cuenta de esto y de que no estamos forzados a decidir si es que no queremos hacerlo, nos daríamos cuenta de cuál es nuestra naturaleza real y seríamos capaces de salir del círculo vicioso al cual nos ha arrastrado la sociedad. Y bueno, mis estimados pensadores, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que esta travesía por la historia, por la evolución del hombre y por las emociones sobre el odio y el amor nos haya ayudado a aclararnos cuál es nuestra propia naturaleza, ¿no? Y nos ayude a tomar decisiones un poco más sensatas a lo largo de nuestra existencia.
Sé que tengo pendientes con ustedes un video, que es el video del pensamiento crítico, pero para ser completamente sincero, tengo un bloqueo emocional muy fuerte con este tema. No puedo sacarlo, no he podido resumirlo de alguna forma. Y en realidad se debe a que he tenido una serie de conflictos emocionales bastante fuertes en estos últimos meses, sin mencionar que estoy ocupando un nuevo puesto bastante importante en un hospital nacional aquí en mi país, ¿no? Entonces, trabajo y emociones depresivas generan lagunas mentales interesantes, pero haré todo lo posible para que el video del pensamiento crítico salga tan rápido como sea posible, ¿no? Junto con los 4 pilares de la razón según René Descartes. Y hablaremos también de los procesos de iluminación de Descartes, ¿no? Bueno, nos estamos viendo. Chao.